Caramba, bueno, un editorial cantado, el de Agarrate Catalina, no te va a gustar. A ver, Jorge Alperín, vamos a volver al origen de este planteo, es las tesis del politólogo Marcelo Moriconi. Él sale con un concepto que es víctima cómplice, pero contanos cómo encara esta historia. Sí, bueno, un poco voy a dar un ejemplito. El video este es buenísimo, pero de alguna manera queda como la violencia muy asociada a ambientes de jóvenes, de sectores populares. Marginados, que es lo que niega del todo. Yo dirigiría la mirada a nosotros mismos, es decir... yo vivo en un barrio de clase media, 2 veces por día saco el perrito, mini perrito que tengo, un caniche toy, de 5 kilos a dar la vuelta a manzana, y en esa vuelta a manzana hay 10 infracciones por lo menos, 10 normas que se incumplen, gente de clase media que no está en la violencia policial. El mecánico usa la vereda de taller, la gente sale con los perros sin correa. Entonces los perros cuando ven al chiquito se lo quieren comer, yo soy el más preocupado obviamente. Sí. Los perros hacen caca, nadie levanta, pocos levantan la caca de los perros, entonces yo tengo que estar evitando que el perrito mío vaya a olerle la caca a los otros perros que están esparcidos por todo. Vienen motos y bicicletas de contramano, la gente lava la vereda a cualquier hora. Es decir, hay como 10 infracciones en una vuelta a manzana, digamos. Y eso no es el sector más duro de la violencia que describían este grupo musical del video. O sea, vivimos con unas normas explícitas que Moriconi y Becerra llama constitucionales legales, digamos, atenerse a las normas explícitas, pero en la práctica diaria hacemos una norma distinta. Entonces tenés que hacer un trámite y vas a ver si te acomodás con alguien para evitar la cola. Tenés que conseguir un trabajo, lo mismo, te acomodás, no importa tanto el mérito, los antecedentes que tengas para ese trabajo, sino el acomodo que puedas tener. O el soborno al policía. Soborno al policía, si vos metiste la pata manejando. Trabajar no paga en términos de prensa, no prestigia trabajar, romperse el lomo, trabajando un poco Cambalache lo decía. Hay una cantidad de cosas que son las reales, que son como normas reales, es un orden también. Lo que pasa es que es un orden incoherente y lo que hace este orden es convertirse en una fuente de malestar permanente. Por un lado genera mucho malestar en los ciudadanos porque uno le jode la vida a los demás de distintas formas y cada vez nos indignamos por las cosas que no se cumplen y al mismo tiempo se genera un clima de impunidad. Es mejor, la impunidad vale. Vos fíjate una cosa, por ejemplo, las cámaras que ahora se extendieron por toda la ciudad y las ciudades, la obsesión por mirarlo todo, con las cámaras que graban, con lo cual vamos a hacer que los delincuentes no delincan y se cuiden, ¿no es cierto? Y los delincuentes muchas veces son indiferentes a esa cámara y roban igual. Y no se hacen problemas. Y de pronto secuestran a una persona y piden cámara, piden que vengan periodistas y cámaras de televisión y salieron por la tele. Los chicos suben videos donde les dan unas palizas terribles a compañeros en la secundaria. No dicen, che, esto mejor no lo mostremos, que me da vergüenza. Uno pensaba que el pudor antes podía evitar lo que no se podía mostrar. Ahora directamente también orgullosamente se muestra como hicieron con los saqueos, donde subieron a la red el producto de los saqueos. Entonces hay un mundo legal que no es el que rige en la vida cotidiana, y el que rige en la vida cotidiana es una fuente de malestar y estimula el delito. Entonces Moriconi y Becerra dice, cuando querés combatir la violencia y la aislás como problema y pensás las políticas más efectivas para prevenirla y reprimirla, lo estás sacando de contexto y por lo tanto nunca la vas a combatir. Entonces, roban autos, ¿qué hacen? Desarrollan nuevas tecnologías para evitar el robo de autos, rastreadores. Entonces, ¿qué hacen los chorros? Secuestran a los automovilistas para que no se detecte la cosa. Es decir, y generan un problema de vida, muchas veces asesinatos se producen para asegurarse que el coche no sea robado. Entonces, al aislar el problema de la violencia, del contexto de ideas, de la trama social en que está inmerso, no es efectivo. O sea que no hay un derrumbe del sistema, sino que hay un sistema de cartón pintado y otro sistema que lo suplanta. Exactamente. Dante estaba hablando de eso antes, sí. Sí, porque una cosa interesante de la entrevista era algo que va en contra del pensamiento progresista que tenemos, creo que todos los que estamos acá, y es
a su posición de que el delito está vinculado estrictamente a la desigualdad. Ajá. Con lo cual, si vos disminuís la desigualdad, solucionás el problema. Y bueno, por lo que estamos viendo también, incluso en otras partes de Latinoamérica, vemos que se baja la desigualdad claramente y sin embargo el delito es como mínimo el mismo, o en algunos casos crece. Y después, en función de lo que decía Jorge, yo hablaría ahí como, si querés, de dos tipos de ilegalidad. Uno siempre está acostumbrado a hablar de la ilegalidad de las clases bajas, que son las que quiebran la legalidad. Y después tenés la ilegalidad de las clases altas, que son las que crean las normas, pero que en realidad lo que hacen es poder evadirlas. O sea, claro, la evasión atajo, de las normas que ellos mismos crean es la ilegalidad de las clases altas. Es cierto que esas normas a veces son las normas que tienen las clases bajas, son las normas del poder hegemónico, diría un tal Gramsci. ¿Moca? Los chicos de Agárrate Catalina y de No te va a gustar dicen una frase que es el plan perfecto que salió mal. Y a mí me habló mucho esa, me parece de una poesía y de una fuerza argumental extraordinaria. Yo creo que la desigualdad está en la raíz de la llamada inseguridad, de la violencia. Está en la raíz, absolutamente, estoy convencido de eso. Y me parece que no es un problema solamente de pensar la desigualdad en términos de distribución del ingreso, es pensar la desigualdad, pensar más allá de la desigualdad, el tipo de sociedad que se ha construido mundialmente en los últimos 40 años. ¿Qué se premia y qué se castiga? Se premia tener las zapatillas del último modelo, ser un tipo con plata, ser un tipo al que la policía no lo molesta porque es un tipo de posición, es un tipo que puede hacer todas estas transgresiones que decía Jorge porque nadie lo va a molestar. Y fuera de ese mundo consentido, autocomplaciente, no tocado por la ley, fuera de esos exitosos, de buen consumo, de mucha visibilidad, fuera de eso ha quedado algo que insiste en no estar afuera, porque la violencia es una forma también de no estar afuera, no se los puede ignorar. ¿Y cómo te aparecen? Por supuesto te aparecen de una manera fantasmática, aterradora. Por supuesto que yo no estoy diciendo con esto que son los pobres los que delinquen, ni nada por el estilo, pero es un peligro de decir que la desigualdad no es... No, sí, pero la desigualdad es la causa. Pero la desigualdad tiene dos partes. La desigualdad están los que la pasan mal, que como bien dice el chico, desde chiquito te contactás con el Paco, te contactás con los chorros, tus viejos no tienen laburo, estás viviendo en condiciones pésimas, y están los otros, los abusadores de poder, que entre otras cosas también son los que usan a esos chicos, porque el delito complejo, el pibe que sale a pegar a la calle es el último eslabón de una cadena en cuyo vértice hay tipos muy poderosos, el narcotráfico es la estructura clásica de eso. Claro. El jefe de eso, el verdadero factotum del narcotráfico no es el pibe, el último orejón del tarro, es la maquinaria que pone en acción eso. Claro, y eso también es la desigualdad. Que yo diría, si estar en la pobreza es estar en la zona más cercana potencialmente al delito, entonces los pobres son millones. Vos te imaginás lo que sería... Que hay como un elemento que no está como terminando de aparecer, me parece, y es que no se trata tanto de la pobreza como de la marginalidad. La no inclusión en el sistema, claro. Porque lo que es, y me refiero, no sé, yo siento como que estamos tirando títulos y que queda como demasiado en el aire, porque en todo caso hay como un montón de preguntas para decir, bueno, cuando uno dice algo que a mí me obsesiona es que cuando uno habla de la inseguridad, ¿a qué crimen se está refiriendo? Y en la Argentina el sentido común ha instalado que la inseguridad es el crimen relacionado con la propiedad privada. Sí. Entonces ahí me parece que tenemos un primer problema. Por ejemplo, de los accidentes de autos que se llevan más vidas que... Claro. Nuevamente volvemos a lo que planteaba antes Sandra, de la falta de esa información que no está instalada. En la Argentina insistimos en hablar de inseguridad para los crímenes relacionados, los delitos relacionados con la propiedad privada, que luego, si luego terminan en un crimen, pues más sello aún, y sin embargo no es ese no ocupa el primer lugar de la cantidad de muertos en la Argentina. Tenemos crímenes domésticos, la cuestión de los accidentes en auto y demás. Después, ¿qué violencia? Y yo pensaba en esto de cuando alguien es marginal, tiene
dos problemas, así rápidamente, y todo cualquier sociólogo me va a tirar con un zapato por la cabeza y tiene razón porque no voy a decirlo todo de modo muy burdo. Pero por un lado, esta cuestión de la posibilidad de estar en un mundo marginal, que describía Edgardo, digamos, con todos los problemas que tiene Latinoamérica hoy, con la cuestión del narcotráfico y demás, y es participar de ese, que si a vos no te dijeron nada, y si vos con un salario mínimo ganas tanto y haciendo 2 changuitas de entrega de cocaína ganas el triple, ¿por qué? Si vos no tenés ningún tipo de regulación, vas a participar de otra cosa. Entonces, ahí lo que digo es, no es tanto el señalar a ese pibe que puede estar en la marginalidad y terminar cometiendo el delito, sino señalar el dedo que haga así y decir cuánta violencia esa persona está sufriendo de parte de este lado que siempre señala, ¿no? La violencia institucional, cuando ese pibe va preso, la violencia obstétrica, mujeres que no tienen ningún tipo de opción y son violentadas cuando va, la violencia doméstica, una persona, una mina que se quiere ir de su casa y no tiene dónde porque no tiene un peso, por ejemplo. Bueno, pero eso te Entonces, explica... digo, hay como, me parece que, termino con esto, como que aparecen un montón de temas como tirados, y quedan en el aire y simplemente para mencionarlos, ¿no? Como que estamos hablando de un montón de temas y no de uno. Claro, pero lo que vos señalaste explica la violencia de los sectores marginales y el delito, pero no te explica el delito de los sectores poderosos. Hay una pregunta, pero déjame no hacer una sufren pregunta ni problemas colosal. obstétricos ni... Déjame hacer. A ver. La pregunta es, si el mundo estuviera poblado solamente por ricos, bueno, justamente. solo ricos, Sí. No, porque yo No creo es que Palabra rico impide que sea así. perdóname, Orlando, Jorge. ahí está diciendo algo interesante, porque estamos hablando de desigualdad. Y si el mundo estuviera poblado de ricos, no habría ricos. Nadie sabría quién es rico y quién no No hay es. ricos en un mundo. El problema del rico es que hay pobres y el problema del pobre es que hay ricos. Y yo subrayo lo que dice Mariana. No nos preguntamos por qué, digo, en la década del 60, cuando yo estudiaba escuela primaria, escuela secundaria, ¿por qué los índices hablando concretamente de la inseguridad que pasan en los medios de comunicación, ¿por qué no había tanto problema en la calle? Tanto peligro en la ¿Por calle? qué no había? ¿No sería porque los pibes ricos y los pibes pobres jugábamos en la misma canchita y no había barrios cerrados y no había una estructura de pensamiento y de acción de la sociedad que segrega sistemáticamente Y la violencia... que impulsa a los ricos, tanto como a los pobres, al delito en cuanto a exageración de paroxismo del individualismo, con tal de zafar, con tal de ser yo y que nadie me mire mal, yo hago lo que haga falta. Eso es así, pero también en los 60 la violencia estaba puesta en la vida política. Era una vida política llena de violencia, con golpes de Estado, asesinatos, violencia de todo tipo. Esta es una sociedad políticamente no violenta y socialmente violenta. Pero quizás porque el poder está detentado por las corporaciones económicas. Pero Convengamos que el porque hay neoliberalismo pero también yo- ha marcado esa brecha. Perdón, quería completar. ¿Viste cuando yo estoy así con el dedo y me autoacusaste, Mariana. Claro. A ver. No, dando un poco a esta pregunta, ¿por qué aparece como explicada la violencia en determinado sector social marginal? Y no, para mí ese dedo fue justamente porque me parece que el delito, quiero decir un ejemplo concreto, ¿cuántos sectores, cuántas personas del sector que tiene capacidad de contratar a personal doméstico en su casa paga en blanco? Entonces ahí tenés un delito, por Claro, eso hice así. claro, por eso Porque digo, cruza todas las clases. Es lo que dice Jorge de la cuadra. Claro. Quiero escuchar a Sandra, que contra quien cometemos el delito no dejarla hablar desde hace un rato. Sí. Sí, no, yo leí el reportaje, sinceramente en algunos tramos me pareció muy abstracto, me parece además que el concepto, probablemente porque es un reportaje acotado y a lo mejor hubiese necesitado 4 páginas en lugar de 2, cosa que un medio de comunicación, el soporte no te lo permite. Claro. Pero el concepto de víctima cómplice, en principio yo quería hacer la salvedad porque crímenes hay. Y me parece que la sola idea de enunciar ese concepto, me parece que merece hacer la salvedad de que al tipo que le hicieron una entradera o lo asaltaron en cualquier circunstancia y le mataron a un familiar, no es cómplice de nada. Me parece que eso hay que dejarlo salvado porque si no venimos de un tiempo de hablar de la sensación de inseguridad y me parece que eso es irritante y que estamos en una etapa donde me parece mejor sincerar las cosas y en todo caso separar el mundo del delito de la inseguridad. Y por otro lado,
como no se puede más que tirar títulos, porque es un tema enorme el que trajiste, a mí en el sentido en el que sí me parece que el sociólogo habla y que de ninguna manera revictimiza a las víctimas del crimen, por eso de todas maneras quería hacer la salvedad, él no lo hace, pero sí me parece que en el sentido en el que él habla, siempre hay que recordar que, por ejemplo, antes de que la gente saqueara supermercados en el 2001, los bancos saquearon a los ahorristas. ¿No? Me parece que él habla en esos términos de poder y que la monstruosa, la monumental invisibilización en este momento del mundo es quiénes son los verdaderos ladrones. Y también en los 60 se decía que la violencia de arriba era que entra la de abajo, no jorobemos, ¿no? Que hay una reacción, un movimiento de acción y reacción. Sí, ¿qué pasa con esto de, bueno, vos tiraste el tema de una gran comida una gran cadena de comidas rápidas ahí, y habla Morricone de la responsabilidad. Claro. Algo así como la desarticulación de lo democrático, el sistema democrático. Sí, exactamente. Digamos, él explica, por un lado da el ejemplo de McDonald's, donde dice que, bueno, que más que ser la expresión del capitalismo más violento, más brutal en cuanto a su manera de moverse, es la expresión, es decir, existe porque la gente llena los locales de McDonald's, dice, ¿no? Es decir, entonces la pregunta porque si no la pregunta es, pero la culpa la tiene McDonald's porque la gente no se puede controlar. Entonces ponemos en cuestión la democracia. Si la gente no puede tener el juicio suficiente para cuidarse, entonces está en cuestión también la propia idea de la democracia. Y pone otro ejemplo que es el de el hambre en el mundo. Él dice que se estimó para las Naciones Unidas que en este milenio se tenía que resolver el tema del hambre. El año que viene es el plazo. Exacto, y no se va a llegar, obviamente, pero Parece se decía... Parece que no llegamos. No llegamos. Con 44 a 50 mil millones de dólares anuales permiten que cada habitante del mundo tenga un plato de comida. Pero el problema no es la existencia de comida, el problema es los axiomas sobre los cuales se operan, que son axiomas capitalistas donde el mercado tiene que garantizar que está la mercadería, y ahí es donde nunca se va a solucionar. Es decir, en el contexto de que el mercado es el garante de toda la sociedad, nunca se va a llegar a resolver problemas como